Ya estamos en vivo. Buenas noches con todos. Buenas Estamos, noches. estamos aquí para poder llevar a cabo esta información muy valiosa, como ustedes verán en el título, Maternidad Consciente. Teníamos ya previsto hacer hace tiempo este conversatorio, brindar esta información desde la experiencia con mi amiga Carol. Carol, voy a presentarte rápidamente con el público. Ya. Carol es tarotista, también ella es instructora de yoga y por supuesto también es mamá. Ella, a otras personas, sí estaba esperando ser madre, ¿no? O sea, la maternidad, estaba esperando con muchas ansias, como se dice, es esa planeación, ese bebé. Carol, quiero más para comenzar con el tema. Hola, buenas noches. Bueno, ahora te presento a ti, María del Sol, que también es una especialista en psicoterapia. Ella también ha tenido como un hermoso camino con la maternidad, porque ella se especializó en una ceremonia que se llama Blessing Way o Camino Bendecido, que es como una especie de ceremonia en el cual se bendice el camino del niño o de la niña en gestación, en la cual también como que disfrutas mucho ese camino del embarazo hasta llegar al parto, porque maternidad no solamente es como para dar un preámbulo, no, maternidad no solamente es cuando ya el niño sale de nosotros, sino que inicia desde ese momento en el que estamos gestando. Totalmente cierto, Katy. Hay investigaciones científicas, Carol, sobre la maternidad, que o sea, la mujer es en todo el embarazo, en los 9 meses que las que están ya han gestado en casos nuestras, es la preparación que la mujer tiene para el cuerpo físico, para la mente y también para el cambio de emociones que vamos a atravesar. O sea, me refiero al estrés, porque una mamá, cuando ya sale el bebé, cuando damos a luz, como se dice, llega etapa, y en esa etapa pues la mente madura bastante por el tema del estrés y es importante por eso tomar conciencia de qué realmente es la maternidad. Tú experiencia, Carol, quiero que nos cuentes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una mamá consciente y una mamá que no es consciente, ha dado a luz, está gestando o ya tiene el bebé, pero no hay conciencia todavía en esa maternidad? Sí, por lo menos algo que a mí me gustaría un poquito aclarar, ¿no? Porque cuando se escucha lo que es maternidad consciente, muchas personas creen que maternidad consciente es solamente un parto natural o solamente tiene que ver con la lactancia exclusiva o la crianza intensiva, que normalmente la crianza intensiva va desde que nace el bebé hasta los 2 años, más o menos, como ese periodo de tiempo es lo que llaman crianza intensiva. Muchas personas asocian, ¿no? La maternidad consciente con eso, pero ¿qué pasa con las mujeres que realmente no pueden dar un parto natural, sino que vienen con una cesárea, ¿no? O que no pueden lactar de forma tan constante como cualquier otra mujer, ¿no? Entonces se vienen como algunas veces esos conflictos, ¿no? Porque la gente pensaría como, bueno, no es una maternidad consciente el hecho de que yo no pude parir o algo así. Entonces, yo siento que la maternidad consciente, o sea, o desde mi experiencia viviendo la maternidad consciente, es que consiste en como rescatar, ¿no? Los valores familiares, lo que es como el cariño, el realmente dedicarte a cómo expandir tu camino, ¿no? Porque muchas veces lo que yo considero que es maternidad no consciente es el hecho de que nos limitemos, o sea, como que sí hay que hacer esfuerzos como mamá, sí hay muchos retos que asumir como mamá y mucho más en esta época en la cual no podemos como dejar de trabajar o percibir entradas económicas, pero no usar como la maternidad, ¿no? Como excusa de sacrificio o por lo menos no continúo mi carrera universitaria porque ahora soy mamá y tengo que sacrificar esto o sacrificar sueños y metas. Yo siento que eso es una maternidad no consciente.
No sé si desde su experiencia, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué opinas tú? Ya, perfecto. Justo yendo al tema, Mm, eh, por eso yo que me he especializado en dirigir las ceremonias Blessing Way. Y con esto es muy importante comentarles que la ceremonia Blessing Way no es algo de ahora, porque algunos dicen, está entrando de moda este tipo de... La maternidad consciente viene a ser desde que nosotras nos preparamos como mamás. A ver, dame unos segunditos para checar algo, pero si alguien tiene la oportunidad de averiguar qué es una ceremonia Blessing Way para comentarnos, o si es que ha escuchado alguna vez sobre un baby boom o ceremonia de iniciación para la maternidad. ya. Y también algo que es importante como que entendamos que el proceso de maternidad siempre hay que tener en cuenta, ¿no? De que todos los procesos son distintos. Si bien como mamás, o sea, como nosotras acá que estamos comentando nuestras experiencias o que estamos como abordando este tema de la maternidad consciente, también tenemos que entender que todas las mamás tienen una forma diferente de ser, una forma diferente de afrontar situaciones, una forma diferente de cómo entenderse, ¿no? Y también hay como una barrera entre lo que es la maternidad consciente y la no consciente, es cuando empezamos a recibir como esas exigencias de parte de otros. Por lo menos en mi caso personal, mi abuela era muy creyente porque, bueno, mi abuela ahora hace un tiempo que falleció, que ella quería echarle un aceitito a mi hijita en la cabeza. Y a nosotros el pediatra, el ginecólogo obstetra nos había dicho que no permitiéramos que le echaran ningún tipo de aceite o cosa en la coronilla a la bebé, porque eso es algo delicado, ¿no? Puede producir infecciones o algo así. Pero yo no que, o sea, yo en forma intuitiva, yo sentía que no debía dejar que mi abuela hiciera eso con mi hija, a pesar de que ya me lo habían dicho como forma médica, ¿no? Y entonces también es como cuando empezamos a caer en los patrones familiares de exigencias por las otras mujeres que tuvieron como una crianza un poco más ortodoxa o algo así, que empiezan como a querer, como en cierta manera exigirnos cosas que no van de acuerdo a nuestra personalidad, que no van de acuerdo a nuestra intuición y que no van de acuerdo con esa maternidad que nosotros queremos llevar a cabo. Entonces también, no sé si a ustedes les ha pasado esa experiencia, pueden dejar por allí un comentario y más adelante podemos conversar sobre eso. Si a ustedes también como que les exigieron mucho desde otro lado o desde otro ámbito el hecho de que se tenía que criar de una forma, que tenías que dar lactancia de una forma y es como fundamental entender que, o sea, siempre no va a ser igual y que ninguna persona va a ser igual y que ninguna mujer va a tomar como o sea, sí podemos tomar como referencia ciertos métodos, pero no necesariamente tenemos que hacerlo nuestro y también creo que ese es uno de los problemas fundamentales de ciertas depresiones o cierto alejamiento, distanciamiento de ciertas personas porque empezamos a sentirnos que nos exigen, que nos colocan etiquetas, que incluso muchas personas porque no llevamos a cabo la exigencia que nos están imponiendo, como que tienes que hacer esto o aquello, o no hacer esto o aquello, entonces sentimos, ¿no? Que como madres invalidadas en muchos casos. Por lo menos en mi caso, yo con mi abuela, lo que fue mi abuela, la abuela de mi esposo, yo sentía también que como que nos invalidaban mucho el tema de que así no se cría un niño. En cambio, siento que nuestras madres, o sea, mi suegro, o por lo menos mi mamá, fueron un poco como más abiertos, un poco más como, bueno, vamos a dejar que ellos experimenten también como papás, que tomen decisiones como mamá y como papá. Y esto también de la maternidad consciente, y es algo que no sé si ustedes lo creen también así, involucra al papá a pesar de que somos las mujeres las que gestamos, las que parimos y las que constantemente estamos allí, eh,
maternando o criando, también los papás en muchos casos se ven involucrados y también hay como cierta vulnerabilidad allí. Y por lo menos otra cosa más que la maternidad consciente. ¿Qué implica la maternidad consciente? ¿O qué está allí dentro de ese contexto de maternidad consciente? También consiste en cómo poder rescatar, porque obviamente acá estamos hablando de las exigencias negativas o de patrones negativos que nos imponen, pero también tenemos, o sea, la maternidad consciente consiste en poder rescatar los valores de la madre, los valores de nuestra madre, qué aspectos fueron positivos de nuestra madre que nos hicieron sentir queridos, que nos hicieron sentir amados. El momento también de lo que es el posparto, pienso yo que es un momento muy reflexivo, es un momento en el que quizás muchas de las añoranzas que teníamos en nuestra gestación o previo a nuestra gestación empiezan como a hacer un poco más de ruido, empiezan a hacer como un poco más claras ciertas cosas. También se dice, ¿no? Hay como ciertos patrones científicos o algo así de pensamiento, y eso me lo puedes corroborar tú, María, que dicen que uno pasa el posparto después de 6 años del posparto como todavía en ese proceso como de adaptación y en ese proceso de como rescatar nuestros valores, colocarnos metas con respecto a la maternidad, también nos habla un poco sí, de ese rescate, ¿no? De la parte de mamá, pero también nos habla de aspectos que fueron positivos del padre, los que pudimos tener un padre presente, nos habla también así de eso y de cómo reflexionar aquello que no queremos replicar en nuestras dinámicas familiares, porque normalmente la mayoría de las personas de nuestra generación o un poquito más allá, venimos de patrones familiares o de dinámicas familiares a veces un poco adversas. No sé, pueden ustedes decirme qué opinan también de lo que son las dinámicas familiares de hace 20 años o los patrones familiares de hace 20 años, si parece que en cierta manera todo es correcto o si hay muchos patrones que cambiar. Por lo menos yo vi mucho en mi caso personal como historia mía familiar de lo que puedo rescatar como Carol para la vida familiar. Es que en mi casa nunca hubo violencia de género ni violencia intrafamiliar, o sea, que mi papá llegara y nos golpeara o golpeara a mis hermanos o nos colocaran exigencias que fuesen violentas. En mi caso particular, no lo hubo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una de las dinámicas familiares o de esos patrones familiares que yo replico en mi familia, que yo coloco como ejemplo también para mi hija. Es algo que a mí me parece súper importante, como que rescatar esa dinámica del respeto y del respeto también hacia lo físico, porque también tengo entendido que muchas personas de mi generación y tanto de la tuya, que tú, María, eres un poco más joven que yo, este, crecieron en violencia, crecieron con expectativas y con exigencias muy altas que le colocaban los papás. Y por eso también vemos como muchas personas eh, que están pasando por procesos duros y también son ese tipo de personas como las que nos exigen o nos colocan como mayores exigencias cuando estamos gestando. Otra de las cosas también que implica la maternidad consciente es como entender, ¿no? Que vamos a sentirnos solas muchas veces, nos vamos a sentir solas, vamos a pasar por el duelo de quizás cuando antes no teníamos un hijo o una hija, de salir, de las amigas, ya la relación o el vínculo que teníamos con nuestras amigas de salir constantemente quizás se vea un poco acortado, pero eso no quiere decir
que nuestra vida va a ser así o que constantemente nos vamos a sentir solitarios. También tenemos que buscar como comunidad y no solamente buscar comunidad, sino que por lo menos hay muchas veces que nuestras amigas que no son mamás, aunque no sé si a ustedes les ha pasado que a veces las amigas que no son madres nos dan consejos o nos dicen cosas y nosotros nos sentimos como que, oye, pero, o sea, ¿por qué me dices esto si no eres mamá? Pero la maternidad consciente también nos lleva a reflexionar o a entender que aún así una persona no haya pasado por el proceso de maternidad, puede darte opciones, miradas hacia otras perspectivas que quizás en algún momento no lo habíamos como pensado, esas perspectivas de que, como de organización. A mí me sucedió que mis amigas, la mayoría no son mamá, mis amigas cercanas no son mamá, pero el solo sentirlas cerca, de apoyarme o algunas veces decirme una palabra de aliento me ayudó muchísimo y me ayudó mucho a comprender que no las puedo juzgar desde esa visión que tenemos, ¿no? De decir como que no eres mamá, entonces no puedes darme un consejo sobre, más que consejos de cómo educar, porque obviamente la educación o lo que tú vayas a hacer con tu crianza no es tan válido, ¿no? Que una persona que no tenga hijos te pueda dar como directrices, ¿no? Pero sí como desde el ámbito de la mujer, desde el ámbito de, de ti como persona, como mujer. También por lo menos la influencia de la maternidad. Por lo menos como estábamos hablando anteriormente, ¿no? Que existen como numerosos cambios en el cerebro durante el embarazo y el posparto. El embarazo como que cuando nos mueve muchísimo a nivel, no solamente energético, sino a nivel como de pensamiento, también nos mueve muchísimo, porque pueden que salgan aspectos que nosotros hemos como colocado como mucha presión, como algunas veces ocultado. Hay miedos posiblemente irracionales que quizás teníamos anteriormente y justamente en el embarazo como que sucede, por lo menos en mi experiencia personal. Durante mi embarazo a mí me da como muchísimo miedo que mi hija no pudiera nacer, que sucediera algo durante el embarazo, porque primero, o sea, como experiencia personal, a mí me costó mucho todo este tema de la gestación. Y segundo, que como mi mamá era, o sea, mi mamá sufrió muchos problemas de salud durante sus gestaciones, incluso por lo menos y gestaciones no concluidas o abortos espontáneos. Entonces, como ya venía como con un tema de patrón de salud ginecológica a nivel familiar. Entonces, ese tipo de cosas que yo jamás antes de planificarme la gestación lo había pensado, como que me sucedió en ese momento que empecé a tener como ese miedo irracional de pensar que mi hija la iba a perder, que iba a ser una gestación no concluida. Entonces yo empecé a darme cuenta o a hacerme consciente en ese momento que también tenía un tema con la muerte. O sea, que ese miedo irracional no solamente venía o provenía de que yo sintiera que iba a perder a mi hija o que no iba a concluir un embarazo, sino que también ese miedo y que me movió muchísimo y que justamente era algo que como que siempre había tapado o que siempre había ocultado o como que no quería mostrarlo, el miedo a la muerte. Entonces, el miedo a la muerte, o sea, mío también, o como ya lo he repetido en varias oportunidades de mi hija, pero no solamente mío, sino de mis seres queridos. El sentir que como que me iba a desprender de mis seres queridos también era como un miedo o ese aspecto que quería como de forma inconsciente, no lo estaba vivenciando y durante la influencia de mi embarazo y durante la influencia como de mi maternidad,
empecé a darme cuenta, ¿no? De que había como muchas cosas que quería ir tapando, que quería ir obviando. Entonces el posparto incluso puede ser una etapa en la que nos sentimos solas, como repetí anteriormente, porque el cuerpo te cambia, a pesar de que por lo menos yo durante mi embarazo pude hacer ciertas clases de yoga, no estuve tan activa en la práctica de yoga, pero anterior a mi gestación sí estuve con bastante práctica de yoga. Entonces como que mi cuerpo, cuando empecé nuevamente, retomé mi práctica personal de yoga, no era el mismo, no tenía la misma elasticidad, no tenía la misma fuerza, mi fuerza abdominal prácticamente había desaparecido. Entonces empecé a sentirme como sola de que no conocía a otra persona que experimentara lo mismo, pero era algo como, no sé si a ustedes le pasa que se sentían como muy encerradas en sí mismas y no se dan cuenta que también hay personas que pasan lo mismo. Así como yo desde mi experiencia del yoga, yo sentía que no tenía la misma fortaleza o que no tenía esto. Muchas mujeres también en este camino del yoga también estaban pasando por lo mismo, solo que no las conocía. Entonces, pare de contar como esas experiencias que vienen incluso después del posparto, también como el cambio hormonal, el cambio de mirarnos distintas con ciertas manchas o con ciertas marcas que luego con el tiempo irán desapareciendo, pero para nosotras como que no, no todas, ¿no? No todas, porque no puedo hablar como desde la experiencia o que eso sea algo generalizado, pero sí a muchas personas les sucede ese tipo de adversidades, ¿no? Sobre todo del cuerpo, de sentir que no están en su máximo esplendor. Entonces, eso también es una de las cosas, de los detalles que tenemos que abordar como madres conscientes, el hecho de que nuestro cuerpo va a cambiar, de que hay una sinfín de cosas que nos van a suceder, pero eso no, a nivel físico, pero eso no quiere decir que nosotros como personas, desde nuestra personalidad, desde nuestra espiritualidad, hemos dejado de ser personas importantes o valiosas o algo así, porque también pasa mucho que empezamos a menospreciarnos. He visto muchos casos de mujeres que he atendido, tanto en mis consultas de tarot, con respecto a que no se sienten ya igual después de que tuvieron a sus hijos y algunas veces sienten cierta culpabilidad, ¿no? Cierta sensación o temor o sensación de culpa, porque también algunas veces se sobre emocionan. No sé si les ha pasado, pero por lo menos a mí muchas de personas que conozco, como decía, que he consultado, que me dicen como que algunas veces sienten desesperanza o sienten desesperación cuando están con los bebés y quieren como un momento estar libres. Siento yo que desde la maternidad consciente está bien que uno sienta así y está bien como mirarse y sentir, ok, yo puedo sentir esto, pero eso no quiere decir, desde un pensamiento consciente, eso no quiere decir que yo no quiero a mi hijo o que o menosprecio a mi hijo o a mi hija. Eso no quiere decir eso. Quiere decir que igual como personas algunas veces llegamos a un punto límite de estrés, porque obviamente después de tener un parto viene lo de la lactancia, las que pueden lactar o las que no, pero igual un ritmo de sueño totalmente distinto, en la cual estás como en ese proceso, porque también hay que entender desde la conciencia que muchas personas piensan que es el niño el que se tiene que adaptar al mundo, pero también es un proceso de adaptación de nosotras mismas, es un proceso de adaptación de cómo experimentar esto nuevo, que es tener ahora un ritmo de sueño distinto, un ritmo de dinámica distinta, porque si antes nos levantábamos a las 5 de la mañana para ir a trabajar, quizás en este momento, no sé si les ha pasado mucho,
a ustedes eso, que quizás en este momento ya no estén con esa dinámica que me levanto a las 5 para ir a trabajar, pero me levanto a las 5 para lactar o dar un biberón. Entonces, las dinámicas como van cambiando y vamos en ese proceso. Es normal también tomarnos un tiempo si deseamos llorar. O sea, es hacernos conscientes, ¿no? También de eso se trata la maternidad consciente, de que no está mal sentir que un día queremos llorar, que no está mal que un día queremos tirar la toalla porque estamos totalmente estresados y eso no quiere decir que no amemos a nuestros hijos o hijas, porque desde la exigencia del otro, desde la exigencia del pasado, nos van a decir que ese patrón está mal, porque también hablando con señoras un poco más mayores, no sé si a ustedes les ha pasado eso, pueden dejarlo por allí en un comentario de que vienen y dicen, no, pero es que en el pasado las mamás no se estresaban o en el pasado las mamás no lloraban o esto es la generación esta nueva de cristal y eso. Y siento yo que eran muchas mujeres que ocultaban sus sentimientos, que había muchas mujeres que realmente no se permitían vivir las emociones, no se permitían como mirar estos numerosos cambios y decir, está bien, estoy cambiando y es normal que me sienta así y es normal que esto me haya movido mucho y es normal de que me pueda sentir sola y todo ese tipo de cosas, pero nos hacen ver nos hacen ver como que no es lo correcto y es totalmente eh, incomprendido, ¿no? O sea, como que nos quieren hacer invalidar ese tipo de pensamientos. Las diferencias entre maternidad consciente y no, que era lo que estábamos hablando hace rato con María un poco, que ella me pregunta que cuál es como que la principal diferencia es que la maternidad consciente es la profundidad de cómo vivimos los procesos. O sea, ¿qué quiere decir esto de profundidad y cómo vivimos los procesos? Lo que quiere decir es que eh, es como que si tú experimentas desde la expansión y desde el cambio, experimentas este proceso o lo experimentas desde el sacrificio. Entonces la maternidad consciente nos habla de que nosotros tenemos el poder de poder expandirnos, de poder cambiar a pesar de que estemos lactando, a pesar de que estemos criando, y si somos de ese tipo de mujer que decidimos hacer una crianza intensiva, porque así nuestra intuición nos los dice, que desde que nace el bebé hasta los 2, 3 años, queremos dedicarnos a la maternidad, está bien, pero mirarlo desde la experiencia como cambio y expansión, como cambio y crecimiento, porque si lo miramos como sacrificio, que es una palabra que no sé si su familia, o sea, sus mamás, sus tías, sus abuelas utilizan mucho como esa palabra sacrificio. Yo me sacrifiqué por ti o yo he sacrificado mis sueños y mis metas por ti. Entonces esa es una maternidad no consciente, porque dentro de la maternidad consciente las mamás pueden cumplir sus sueños, aún estando con sus niños allí. En mi caso personal, yo he podido cumplir mi sueño de lograr estudiar, de lograr viajar, de lograr concretar muchos temas en cuanto a lo económico, estando con mi hija, criando a mi hija. Y yo soy el tipo de mamá, por eso también emprendí. No sé si ustedes también hay mujeres acá en la audiencia que han pasado por este proceso de emprender para poder tener una crianza intensiva y una crianza desde el respeto. Y ese es en mi caso personal. Yo decidí emprender con el tema de especializarme en el yoga, de seguir como haciendo preparaciones para poder tener mi emprendimiento basado en esto, que es una de mis pasiones de vida, para poder criar a mi hija. Ya mi hija tiene 9 años y todavía siento yo que entro entre eso que se denomina como una crianza intensiva o extensiva, porque estoy allí paso a paso con mi hija y eso a mí no me ha limitado. Entonces también esa es una de las diferencias
de una maternidad consciente y no una maternidad no consciente. El hecho de lo de expandirnos o sacrificarnos. Y si por lo menos eres tú una mamá joven que está experimentando este tema del sacrificio, también te recomiendo, ¿no? Que empieces como a analizar qué cosas quieres hacer, qué cosas puedes hacer en el caso tal de estar como muy no poder soltar al bebé por mucho tiempo. ¿Qué puedes hacer con tu hijo para que, o tu hija, para que eso no sea una limitante para ti, para que no te perjudique en tu trabajo y que puedas expandirte, ya sea como emprendedora, como persona, no sé, estudiante de una universidad, porque también hay muchas jovencitas, ¿no? Que tienen hijos e igual están afrontando este tema de seguir preparándose y todo eso. Entonces, de hasta dónde llega como que lo del sacrificio o la expansión y el cambio. ¿Y qué haces tú para ser una mamá consciente? Porque muchas personas también preguntan eso, ¿no? ¿Cómo puedo ser yo una mamá consciente, una mamá que esté allí a la orden como del día, ¿no? Y es hacernos preguntas abiertas. O sea, no ser muy sinceras con nosotros mismos, porque algunas veces nosotros también queremos sabotearnos desde el pensamiento. Queremos como cerrarnos a la idea de que hay cosas que nosotros pensamos y queremos como limitarlo, queremos como eso de que salgan aspectos que hemos querido ir tapando, ¿no? También sucede durante el proceso de maternidad o de maternidad consciente, es eso, pues que nos hagamos preguntas abiertas y entender que aprender a ser madre no es que algunas veces idealizamos lo que queremos ser como madre, o sea, quieres ser madre, pero la madre que quieres ser lleva tiempo. Muchas veces esa ideal de mamá o de mamá emprendedora o de mamá empresaria va a llevar un tiempo para poder ser eso, porque quizás no, si estamos empezando, ¿no? A surgir de forma económica o a surgir desde el emprendimiento o algo así, puede ser que se nos haga difícil, ¿no? Ser esa mamá que quiero ser. María, cuéntame. Cosas de la etapa de mamá, ya. Sí, Ya, importante lo que estabas comentando, te estaba escuchando todo, todo, todo. Ahora quiero hablar un poco de la ceremonia Blessing Way, de la ceremonia ya, que para las mamás que están en gestación. Es algo que yo misma he hecho para mí en el momento en el que yo estaba gestando. Esta es una palabra en inglés que significa camino de bendiciones. Y esta ceremonia se basa prácticamente en honrar a la mamá que está por nacer, porque nosotras cuando estamos gestando, uno ya se alegra por el bebé, se alegra y cuando viene hacia ti, a veces se olvida de la mujer, ya más está enfocada en el bebé. ¿Ya? Y eso no pasa una vez, pasa todo el transcurso de los 9 meses, ¿no? Que normalmente la mayoría llevamos de gestación. Y en todo este transcurso la mujer sufre muchos cambios y es importante este tiempo de 9 meses porque te está preparando, como yo te decía anteriormente, está preparando tu cuerpo, está preparando tus emociones y está preparando también tu mente para que se adapte a esta nueva vida que va a tener. Y en esta nueva vida que va a tener, pues hay una preparación, no es así nada más. Por eso es que hay muchas mujeres que tienen la depresión postparto y no llegan a dar al bebé cuando lo tienen, ¿no? Una vez que ya lo tienen en sus manos, no lo llegan a disfrutar. Y esa depresión postparto la presenta 1 de cada 10 mujeres. Esas son estadísticas, al menos en Perú. En otros lugares, en otros países, no lo sé. Pero, ¿y esto por qué pasa aquí? ¿No? Tú decías una de esas razones, que normalmente las mujeres reprimen esas emociones de quiero un espacio solas, de necesito un apoyo, necesito que alguien me ayude, o necesito un espacio para estar yo con mi pareja, o si no tuviera pareja, necesito un espacio para mí, para hacer cosas que a mí me gustan, que me desestresen. Entonces, cuando nosotros reprimimos todo eso, al final no vamos a disfrutar al bebé, más nos vamos a bloquear porque no estamos fluyendo. Y la maternidad es una energía muy bonita porque al menos tú a tu bebé, la vida te va a pasar
según tú como lo veas. El bebé para ti puede ser la bendición más bonita, te puede traer mucho dinero, oportunidades de trabajo, en todo sentido también, en todo cambio físico también, en que te pongas más bonita, o puede ser todo lo contrario. Y eso solo depende de la preparación mental con la que la mamá está observando la maternidad. Ahí juega mucho en contra de las creencias que hemos escuchado de la abuelita, de la mamá o hasta de la vecina, ¿no? Y las creencias más comunes que hemos transmutado en estas ceremonias bonitas de Blessing Way de la mayoría de las mujeres eran los miedos más comunes, ¿no? A largos rasgos te comento, era no, ya te truncaste la vida. ¿Por qué? ¿Por qué estás embarazada? Era uno de esos miedos, ¿no? Ay, no, ¿qué hice? Entonces, el otro miedo más común era de que, como tú decías, ¿no? Que si mi bebé no nace bien o si mi embarazo, no sé, no tengo una pérdida, X motivo. El otro, el miedo al parto. O sea, cuando ya llega el momento, ¿no? Las contracciones. Ese era otro miedo de que quiero tener a mi bebé, pero no quiero vivir ese momento. Ya, ahora, otro miedo muy común es el miedo a que tú ya no puedas cumplir los sueños y las metas que tú tenías ahora con el bebé, porque todos te dicen, no, tienes que renunciar, ya fuiste, renuncia nomás a eso que querías, ya, ahí te quedaste. Y esos miedos yo los he roto, por eso al menos mi fanpage se llama Rompiendo Paradigmas, porque uno de los paradigmas más grandes que tienen las mujeres cuando son mamás es el que ya fuiste, así, así de más, ya fuiste, porque te dicen, ya no, ya te vas a dedicar a esto, a lavar pañal, a cambiar pañales, a lavar ropitas, así, lo cual es mi primer año como mamá para mí. O sea, hay dos etapas, ¿no? La mamá gestante y la mamá ya teniendo el bebé. Es mi segundo año sería, ¿no? Y ahorita yo trabajo, soy emprendedora igual que tú, Carol, porque yo también me dedico a rubro en el que yo más amo, más me apasiona, en el que yo he encontrado mi camino, ¿ya? Eso es algo muy importante, porque esa estabilidad que yo tengo es la que yo contagio a mi bebé en este caso, ¿no? Porque mi hija es una bebé. Es por eso muy importante que una mujer tenga esa preparación. Ahora, la ceremonia de Blessing Way, aparte de enfocarse en la mamá que está gestando, punto número 2 importante es que todas como tiene que tener sí o sí una comunidad de mujeres, así como tú decías, ¿no? Las amigas que te dan consejos, tengan o no el bebé, igual te dan consejos de la mejor manera. Pero algo sí te cuento que es muy diferente no ser mamá y tener una idea de lo que podría ser y vivirlo en carne propia. Es otra cosa, es muy, muy diferente. Ahora, el segundo punto importante de una ceremonia de Blessing Way es que tú tienes ese día una comunidad de mujeres y a lo largo de tu gestación que te van a apoyar y de cierta forma no te van a dejar sola, porque cuando tú estás gestando, otro de los miedos que tienen las mujeres y hemos visto en esos grupos es no solamente al miedo de después de dar a luz, sino el miedo durante la gestación de que cuidado que te lastimas, no puedes andar sola a muchos lados, sino que alguien te acompañe, tienes que caminar lento, los últimos meses pues la espalda te duele mucho, no puedes atarte los zapatos, ¿no? Con facilidad porque la barriguita te creció y necesitas que alguien te pase las cosas que están abajo, la ropa no te quede igual, de hecho que tienes que comprar otros pantalones, es más, o bien el cabello se te cae a algunas mujeres o a otras se les pone más bonito. Los dolores son muy intensos en diferentes etapas de la gestación y de cierta forma, cuando yo me doy cuenta ahora y también tratando todos estos grupos de mujeres en gestación y las mujeres que viven la maternidad, es que antes de pensar, ¿no? En la maternidad o tener un hijo o una familia es pensar cómo voy a vivir mi gestación. O sea, ¿quién me va a ayudar? ¿Cómo voy a manejar mis horarios? ¿Cómo voy a manejar mi trabajo? ¿Qué pareja he elegido, ¿no? Para hacer este hogar, para hacer de mi gestación, pues, una experiencia muy bonita. Porque recordemos que nosotros programamos al bebé desde la gestación. No es que desde que nace, sino es desde la gestación. El bebé ya oye los sonidos de una diferente manera, tal vez un poco distorsionadas, pero las oye. También siente mucho porque inclusive cuando yo me hice las ecografías 6D y eso ya está comprobado científicamente, uno puede ver desde más cerquita la carita del bebé y cómo tiene esos de risa, de triste o se está enojando y uno puede ver todo eso. También hay un experimento científico en YouTube, no me acuerdo ahorita el nombre, es de que como cuando los bebés, las mamás, perdón, ingieren un tipo de alimento, sea amargo, dulce o algo, el bebé está como que saboreando ahí. Entonces, es muy
importante porque la mamá manda esas señales mediante los neurotransmisores que todas las personas tenemos y llega al bebé. Recordemos que compartimos la información por el cordón umbilical. Inclusive después de dar a luz, nosotros seguimos compartiendo un vínculo con ese bebé, con nuestros hijos. Y ese vínculo importante a veces es el que afecta emocionalmente. Cuando la mamá está con depresión o está con mucho estrés, ve eso de ella, lo ve en sus hijos. Y es porque realmente está Sí, ese vínculo. Y, o sea, les digo que la maternidad consciente también viene desde saber de que yo soy responsable y tengo también un gran poder, tanto positivo y negativo, sobre mis hijos y sobre mi esposo, si es que estoy con él, o sobre mi familia, o los que tenga cerca. Y como yo sí. escucho mamás esta frase muy común que dicen, yo daría todo por mis hijos, yo daría la vida, y frases así, ¿no? Yo diría, ¿y por qué no? Sí, sí, o sea, si quieres lo mejor para tus hijos, lo mejor empieza desde ti, lo que tienes aquí adentro, y eso le das a ellos. Va ahí. Entonces, ¿por qué no mejor, no? Le das algo, le regalas lo mejor que podemos dar. Una madre feliz. Porque yo sé que una madre feliz Sí, a los hijos y ellos se dan cuenta de todo. Ellos se dan cuenta cuando mamá está enojada, está triste, si está así, 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 o sea, todo. Entonces, por eso es importante que la maternidad consciente empieza desde nosotras, para afuera. sí. Y justamente, María, mencionaste algo muy importante, o sea, que no me acordaba por ese detalle, pero justamente mi ginecólogo obstetra, él estaba como muy familiarizado con el tema de las energías. Me pareció un poco extraño, ¿no? Que a un médico le gustara las cosas de energía, lo holístico, y yo siento que en cierta manera yo lo elegí con mi energía, ¿no? Porque yo siempre, desde hace muchos años, desde hace más de 10, como unos 13 años, estoy con esto de yoga, las meditaciones y todo eso bueno, eso no tiene nada que ver con la maternidad, pero sí me inicié en este camino por una lesión cervical. Entonces, él me decía que yo tenía que realmente tener una gestación feliz, una gestación que en el lugar donde yo estuviese fuese un ambiente propicio, ¿no? Porque él me decía que los bebés, y por eso también hay ciertos miedos que probablemente tengamos nosotros de forma inconsciente, que fueron durante nuestra gestación. Hay muchos capaz miedos, rechazos y cosas así que provienen de nuestra gestación. E incluso te voy a decir una experiencia antes de que continúes tu mía personal, que cuando eh, yo nací por cesárea. Y porque mi mamá, como había comentado anteriormente, tuvo muchos problemas con embarazos y todo eso. Y yo nací como muy pegadita con la bolsa, así, salí como moradita. Y yo me he dado cuenta que yo no puedo sentir cosas así cerca de la cara porque ya lo he ido tratando con meditaciones, con trabajo personal, he ido tratando ese tipo de cosas porque yo incluso ni siquiera un gorro podía usar porque el gorro me generaba ansiedad. Y cuando de repente a mí se me ocurrió como preguntarle a mi mamá cómo fue que nací, y porque me llamaba como la atención ese miedo tan fuerte que yo sentía que algo me rozara la cara o tener un gorro en la cabeza o cosas así, entendí que venía de cómo yo nací. Sí, es totalmente cierto. Eso ya está comprobado científicamente y también cuando hacemos terapias a la madre o al hijo, miedos que dice, pero ¿de dónde viene este miedo? Efectivamente, ya no es un miedo de la infancia, sino es un miedo de la etapa donde mamá estaba gestando a este bebé que hoy en día es un niño o un adulto como tú, como yo. Y por eso es que es muy importante trabajar la gestación desde el embarazo, o sea, trabajar la maternidad consciente desde el embarazo. Y justo yo cuando me embaracé, es donde yo más intensivamente tomé terapias, me hice autoterapias, seguía estudiando todo lo que es la psicología del comportamiento humano, las ceremonias holísticas sobre la maternidad. Y eso me ayudó mucho, mucho, mucho a mí a poder tener una estabilidad, aceptar el futuro o sea, que se me venía, ¿no? Con la bebé y también saber
punto número uno, lo que tú dijiste, que yo debo experimentar, que es la maternidad, tomando en cuenta los consejos de mi mamá, de mi suegra, de mi abuelita también, que aún sigue viva, tengo una abuelita viva, y de otras personas, ¿no? Que también son mamás, tomando en cuenta, pero yo siempre disierno y siempre también me cuestiono, sí, ¿no? Lo experimento, ¿no? Entonces pero yo siempre trato de vivir la maternidad hasta el día de hoy a como yo sienta, porque la mujer tiene una intuición y la mujer que es mamá despierta mucho más eso. Y ahí, o sea, dándole ahí, porque así yo siento que disfruto cada etapa, cada cosita que yo voy viendo, porque los bebés es una etapa que, aparte que te dicen, no, se pasa bien rápido, es cierto, pero se pasa rápido, pero puedes darte cuenta cómo se pasa siempre y cuando tú estés ahí observando cada día, siendo consciente de cada cosita, cada movimiento, cada dientecito que se le dio, el pelito que le sale, las uñitas que le cortas, cómo van cambiando, o sea, muchas cositas, tanto físicas, pero también emocionales, también en comportamiento, porque los bebés van cambiando, van evolucionando cada mes, así, así. Y otra cosa importante es que como mujeres y como mamás tenemos que aprender a dividir esos dos aspectos importantes. No es que me vivo por mi hijo, no, o mi hija, no es así porque va a llegar un tiempo donde el hijo va a crecer, o sea, no me refiero a la edad adulta, sino me refiero ya 10, 11, 12 años, va a querer más espacio para él porque toca la etapa de amigos. Ahora me toca mi espacio para tener amistades, conocer el mundo, así, así. Luego va a pasar, ¿no? La etapa adulta donde ya va a querer tomar una independencia, así como en algún momento nosotros lo hemos hecho. Porque pasa esa etapa y yo he tomado muchas consultas donde las mujeres vienen y dicen, mis hijos se han ido, solo he tenido 2 hijos o un hijo y se han ido y no sé qué hacer, o sea, no encuentro mi propósito y me siento vacía. Entonces ahí viene cuando la mamá lo ha tomado de esa forma, ¿no? Me vivo por mis hijos, muero por mis hijos, ahí viene ese conflicto. Entonces siempre separemos la parte no importante de la maternidad. Yo como mujer soy mamá, soy pareja, si es que no, también no hay ningún problema, soy hija. Y por supuesto tengo metas, tengo sueños. Entonces, esos sueños y esas metas siempre tienen que ser también una prioridad en todo lo que es la maternidad, porque esas prioridades, sueños, metas mías, cada cosita que voy cumpliendo, me hacen sentir bien, me hacen sentir viva, me hacen sentir una mujer de éxito para mí, ¿no? Cada quien tiene su concepto de éxito y ese es para mí. Y eso es algo muy importante porque cuando tú le dices al hijo, tú puedes, hijo, tú puedes con tus sueños, tú puedes con tus metas, yo confío en ti, todo, ya está. Pero el hijo te pregunta, y mamá, ¿cuáles eran tus metas? ¿Cuáles eran tus sueños? ¿No? Cuando eras chica o cuando eras como de mi edad. Y te va contando y dices, y el niño se pregunta y se cuestiona, pero ¿por qué mamá no ha cumplido sus sueños? ¿Por qué no ha cumplido sus metas? ¿Por qué me dice que haga algo que no he visto, que no me ha enseñado? Entonces, por eso es importante también ese aspecto. Y nada, recordemos que es importante expresar como mamás, como tú decías, ¿no? Algunas mamás no expresan eso, pero es importante expresar y tomar conciencia cada vez de por qué me siento así, en qué le afecta a mi hijo, y también sabemos que los hijos son grandes maestros para nosotros. Así que sí, Sí. sacar esa creencia de que los niños no saben nada o los niños qué van a saber, no es, eso creo que también es un paradigma que hay que romper, una creencia que hay que dejar en el olvido y hay que empezar a pensar desde esa manera, porque esa manera en realidad te va a abrir mucho la cabeza, te va a abrir muchas oportunidades y te va a hacer amar cada vez más a tu hijo y aceptarlo tal cual es, un ser precioso y único, y no vas a cometer el error de querer compararlo con otros niños en su debida Sí, etapa. y Dime. justamente algo que también es importante que tú mencionas, el hecho de cómo también como enseñar, preparar a los hijos para la vida, ¿no? Porque muchas veces también confundimos como la maternidad consciente o algo así con estar tanto con los hijos y no dejarles experimentar el mundo. Y qué pasa con eso? Que algunas veces cuando somos adultos, porque también hay adultos que les cuesta mucho funcionar en sociedad, adultos como tú, como yo, que les cuesta mucho funcionar en sociedad e incluso cuando pasan situaciones un poco conflictivas o difíciles o algo así, se quedan como asustados, como no sé cómo reaccionar, no sé cómo avanzar ante esta dificultad. ¿Por qué? Porque mamá siempre estuvo para salir
de frente. Mamá siempre estuvo para decir, no, hijo, no importa, yo resuelvo esta situación. Entonces es también como darles ese espacio a nuestros hijos para que puedan también experimentar el hecho de que si viene una dificultad, cómo resolverla, si nosotros miramos que es algo que sobrepasa el entendimiento de su edad o su etapa o algo así, obviamente accionamos como padres, pero no como que al primer momento tratar de resolver, porque eso después como perjudica, ¿no? Perjudica al adulto. Y también algo muy particular en mi casa que yo lo mencionaba, era que mi familia nunca hubo conflictos así aparentes, ¿no? O conflictos de que mamá, papá gritaran o algo así. ¿Y qué me pasó a mí de adulta cuando fui a la universidad y cuando empecé a vincularme con otras personas? Cuando las otras personas me hablaban con energía fuerte, porque ni siquiera es que estaban gritando, yo me sentía como paralizada con esa energía y decía, pero ¿por qué me está gritando esta persona? Y no es que esa persona me estuviese gritando ni nada por el estilo, pero yo nunca había experimentado que a otro ser humano me tratara con una imponencia, ¿no? O con esa energía tan elevada. Con el tiempo pude ir entendiendo, ¿no? Las diferencias de dinámicas que no solamente estuviese, o la dinámica familiar mía, sino que empecé a mirar que habían otras dinámicas familiares, otros patrones, y como lo que hablaba en el al momento, que hay familias, ¿no? Que experimentan violencia de género, violencia intrafamiliar y todo este tipo de cosas, pero yo no venía de eso y no lo podía entender hasta mi adultez. Hablo desde como a los 18, 19 años, empecé como a mirar esto de que no todas las familias tienen los mismos patrones. Así es, Carol. Carol, Isabel dice, yo dije la frase, ¿no? Muchas mamás dicen, yo moriría por mis hijos, y Isabel dice, yo viviría por mis hijos. Y creo que es la frase correcta, ¿no? Uno tiene que vivir hijos y vivir por los hijos y por muchos otros motivos que todos los días tenemos para disfrutar la vida. Pero eso de vivir por los hijos es muy importante, porque cuando uno está viviendo realmente, no sobreviviendo, lo sienten. Los hijos, al igual que todos nosotros, desde pequeños hemos percibido toda la información que teníamos cerca. Cómo era papá, cómo era mamá, qué le gritó, por qué se gritaron, por qué se pelearon, por qué se enojaron, por qué se abrazaron, por qué discutieron, que esto, que aquello, o sea, todo, todo, todo. Como hemos escuchado esa frase ya, que es un cliché, que los niños son esponjas, ¿no? Que así van a todo. Y al final eso también los enferma. Por eso es que en consultas psicológicas, yo no abordo niños, pero cuando yo estaba trabajando en una clínica y traían a niños, las mamás dicen, no, mijito, que está mal, arréglenmelo, entre otras palabras, ¿no? Ayúdenmelo. Pero esto no venía tanto con el niño, porque un niño pequeño como que recién está experimentando la vida. Y la poca información que tiene viene de casa, o sea, viene de papá, de mamá, o con los que conviva. Y en ese caso, pues se aborda con papá o se aborda con mamá. No es tanto el tema con el pequeño, sino nosotros con esos casa, con esa desvalorización o con lo que esté pasando, pues enfermamos realmente a los niños. Y es importante por eso siempre trabajar y vivir la vida de una manera en que siempre estemos pendientes a que él me está observando, él me está escuchando, él esto no se acaba ahora, sino se lo lleva hasta adulto. Y es muy importante también la maternidad consciente. El comentario de Isabel estuvo muy bonito, de verdad, me hace reflexionar esa frase. Y también Sonia, saludos a Sonia, Isabel y las otras personas que están allí. Ya para terminar, Carol, quería preguntarte, ¿tú qué te ha servido más en la maternidad? O sea, ¿qué te ha servido más como para sentirte plena, feliz, equilibrar, ser emprendedora, no ser mamá, ser esposa y también, ¿no? Las otras áreas de vida que tú llevas, que la mayoría de las personas llevamos? Bueno, una de las cosas que a mí me ha favorecido mucho son mis momentos para mí. Y los momentos para mí no es que yo salga y me olvide de mi familia, sino que son también en mi casa. Por lo menos vamos a poner un ejemplo, que yo me levante a las 5 de la mañana y que ese tiempo de 5 de la mañana a 7 de la mañana, que ya a las 7 de la mañana hay que despertar a la Shanti para el colegio, todo este tipo de cosas,
es un momento de respiro para mí, o puede ser también en otra circunstancia del día, ¿no? En el que yo me tome ese tiempo para mí, para respirar, para meditar, e incluso por lo menos yo siempre tengo como cronogramas de mis cosas, porque como trabajo por agenda, entonces normalmente trato de que todo sea en la mañana, todo lo que tenga que ver conmigo a nivel personal sea en la mañana o después de las 9 de la noche. Entonces es eso, pues es tomarme como 3 horas para mí sin necesidad, o sea, puede ser que salga o no, pero sí ese instante en el cual yo estoy sola con Carol, sola también como haciéndome esas preguntas abiertas, ¿no? Esas preguntas y también mirando, ¿no? ¿Qué tipo de patrones estoy generando en mi día a día que me afectan, ¿no? Porque por lo menos también algo que también me ayudó mucho, yo como soy emprendedora, ¿no? No todas las mamás o todas las mujeres tienen esa posibilidad, ¿no? De que te tomes un día para no trabajar y sobre todo cuando trabajamos como energía, tú que trabajas también con lo de psicoterapia y todo este tipo de cosas, algunas veces también hay clientas, porque en tu caso también tú estás enfocada más al trato con la mujer. Yo también, yo sí, algunas veces atiendo sesiones con caballeros o con jóvenes, pero son muy raros, o sea, son como que en un mes atenderé 2 caballeros o un joven y será mucho, pero estoy más enfocada al trabajo con la mujer, entonces también me tomo un día porque algunas veces me vienen situaciones que me hacen incluso yo porque mantengo la serenidad, pero me provoca llorar hasta con la señora, porque son cosas que me mueven como persona, incluso también algo que por eso me tomo un día para mí, para despejar todo ese tipo de cosas, porque a veces siento que tengo como mis cosas personales como mujer, ¿no? Y también como el resto de cosas personales de mis clientas. Entonces, eso, pues eso, tomarme un tiempo para mí, ya sea 3 horas, 4 horas, pero sola para mí. ¿Y a ti qué te ha servido, qué te ha funcionado? Al igual, tomarme tiempo para mí y también dejarme ayudar. Es algo importante para mí Mm, porque eh, las mujeres prácticamente las que están masculinizadas o las mujeres que tienen una herida también de abandono, de rechazo, hay varios factores, mm, pero dos nomás, eso es para analizar la historia de vida de cada mujer, no piden ayuda, o sea, son muy autosuficientes o creen que lo pueden todo. Y esto, al menos en la maternidad, no te va a favorecer nada porque te vas a no. frustrar, no vas a criar bien a tu bebé o no le vas a cuidar bien, te vas a enojar con él, no vas a entender por qué estás así y así, en fin. Yo pido ayuda y me dejo ayudar porque para mí es importante tener espacio para mis ventas, para atender a clientes, para mí, o sea, para distraerme con un video o estar educándome. Yo escucho mucho los audiolibros y es algo que recomiendo a las mujeres en sus tiempos libres o cuando Mm, están al menos dando de lactar o están cuidando a sus bebés, escuchar audiolibros porque vas a estar mirando a tu bebé y como que esa información va a ir escuchando, tu oído va a entrar y te vas a volver también más productiva. Algo como yo les digo que es pedir ayuda y dejar que te ayuden. El otro es aprovechar esos momentitos de espacio para estar como que ganando tiempo, porque algo que les pasa a las mamás cuando ya están en etapa de maternidad y cuando sus hijos están pequeños, al menos que es cuando no tienes mucho tiempo, es que el tiempo no te alcanza, va a parecer así, va a parecer, pero el tiempo no me alcanza, mm, luego alistados, se ensució otra vez, comimos, lo llevé a pasear, así hice un poco de esto, me bañé, pero ni siquiera pude bañarme bien, no pude ir al baño, o sea, cosas, ¿no? No sé quién más le ha pasado, comenten y digan la verdad. Entonces, todo eso, el tiempo se te va a reducir. Y siempre algo que a mí me ayuda es escuchar audiolibros mientras estoy con mi bebé y está tranquila todavía. Hago llamadas, aprovecho. O sea, mm, prácticamente no impido de que la maternidad para mí sea un impedimento en que yo pueda tener, ¿no?, mis logros en la parte profesional, en mis sueños, en mis metas. No permito eso porque es decisión nada más mía. Y recordemos algo importante, que todo lo que nuestros hijos escuchen se queda también para ellos. Y qué mejor que yo ya le voy mm, cultivando buena información. Y de cierta forma,
Ya para terminar les cuento que yo bailaba mucho en mi gestación, porque las ceremonias Blessing Way también es soltar, bailar, fluir, movimiento de caderas, porque ahí también se acumula el miedo. Ese es otro tema más profundo, pero en todo eso Sí. ahí también bailaba íntimamente en mi casa. Para mí, mi hija salió bailarina, apenas escuché música y está así. Y por eso he comprobado de que realmente se pasa mucha información desde la gestación, mujeres. Eso sería lo que yo les diría que me ha ayudado y que les puede ayudar también a ustedes si lo aplican. Eso, mi hermano. Sí. Bueno, entonces ya podemos ir cerrando, ¿no? Sí, ¿Alguna pregunta? No puedo ver el chat, o sea, no tengo la opción, así que te tocaría a ti, María, como lee. otro celular se apagó, pero hasta donde estaba viendo, pues sí estaban comentando Isabel, Sonia y otras personas más. Pero lo vamos a responder ¿cómo se llama? Por los mensajitos de la misma conversación, ¿sí? Ya. Sí, así que... Sí, porque no lo puedo ver, no sé por qué no me sale. Déjame ver. Sí, no me sale. Cosas de la transmisión, cosas de los aplicativos que algunas veces nos juegan en contra. Son beneficios, pero a la vez algunas veces suceden este tipo de cosas. Igual les estaremos respondiendo, como dice María, a través del chat o de ahí del mismo en vivo. Entonces, bueno, buenas noches. Muchísimas gracias María por esta valiosa información, por todas estas cosas que muchas veces muchas mujeres no tenemos como ese entendimiento o tenemos esa información. Así es, Carol. Igual, cualquier pregunta en los comentarios y yo lo voy a estar respondiendo más tarde. Y también si hay preguntas para ti, yo te las paso. Gracias por su tiempo, por todo, y compartan la transmisión con quienes ustedes crean que les puede ayudar, porque están pasando justo este momento, o están pasando la gestación, o acaban de dar luz, o están pasando el tema de su primer año con su bebé, inclusive más, ¿no? Así es, chicas. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.